Alexander. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Con la bendición de Dios, sí. Sí, ahora hay que bendecir diariamente, agradecer por cada día de vida y al cerrar la noche también. Es ya una costumbre. Tiene que ser una costumbre, ¿no? Creo que muy cierto. la pandemia... Una buena costumbre que hemos dejado de lado. Claro. Yo me acuerdo a mí de niño que mis papás me hacían arrodillarme ahí en la cama antes de meterme en la cama y rezar mi Padre Nuestro y al ángel de la guarda. Claro. Al ángel de la guarda. Bueno, complementen la lectura de lo que era la responsabilidad civil, que ya no tuvimos tiempo de terminarla porque nos faltó el tiempo. Hoy día vamos a ver lo que es el lucro cesante, ¿ya? Lucro cesante. Al lucro cesante. Sí. Hay una reseña histórica sobre el lucro cesante, pero antes yo quisiera comentarles algo, ¿no? O sea, relacionado con esto. Y por ejemplo, si una fábrica se incendia, y obviamente pues hay pérdidas de materiales, ¿no? Estas pérdidas de materiales van a ocasionar que se active el seguro de incendio, ¿no? Entonces, para el empresario, para el dueño de esa fábrica, pues significaría un doble perjuicio. ¿Por qué? Porque aparte del daño material, hay un daño colateral que a veces muchos no piensan y que viene a ser el tiempo en que va a necesitar para recuperar su estado de producción hasta antes del incendio. Entonces, eso quiere decir que el daño material se cubre bajo la póliza de incendio, ¿no? Y los daños que no son los daños materiales son aquellos que se dan como consecuencia de, por eso se llama como daños colaterales, ¿no? Entonces, ese empresario va a necesitar de repente quizás un mes, 2 meses, dependiendo de lo que se haya quemado. Si se le quemó un área que se puede reparar rápidamente, no habría mayor problema, ¿no? Inclusive de repente quizás no necesite acudir al seguro lucro cesante. Pero si se trata de un área que ha fallado, que se ha malogrado o explosionado, inclusive se tiene que tomar en cuenta que esa maquinaria quizás sea importada y no esté acá en el país, ¿no? Entonces probablemente tenga que hacer una exportación, una importación, ¿no? Entonces hay un tiempo de demora, ¿no? Entonces tiene que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no? Para lo que es establecer la pérdida de beneficios en un seguro de lucro cesante, ¿ya? Entonces por ello es que el seguro de lucro cesante nace como consecuencia de un siniestro amparado, ¿no? Primeramente bajo la póliza de incendio, ¿ya? Entonces, ¿Solo es para incendio? ¿Perdón? ¿Solo es para incendio? No, también tienes para lo que es, pero estamos hablando del lucro cesante. El lucro cesante es para incendio. El lucro cesante es para incendio. Tenemos el lucro cesante para lo que es rotura de maquinarias y también para lo que es construction all risk, ¿ya? Pero es otro tipo de seguro, ¿ya? Entonces, no confundamos eso. Vamos a hacer una reseña histórica de lo que es el lucro cesante, que también está en su recurso de lectura. En 1817, la Hamburger Feuerkasse ampara los daños consecuenciales, en primer término, la pérdida de alquileres ocasionados por un daño material, limitando la indemnización al 10% del valor del edificio. Quiere decir que acá esa empresa estableció, ¿no?, que el monto que podría pagar como un daño consecuencial o como una especie de lucro cesante sería máximo hasta el 10% del valor del edificio que se perdió. En 1821 en Inglaterra se implanta el Time Loss Policy, que quiere decir tiempo perdido, ¿no? La póliza del tiempo perdido, exponiéndose de esta manera por primera vez en forma contundente que el seguro de pérdida de beneficios viene determinado por sus principios que hay que considerar adicionalmente a las normas que rigen para el seguro de bienes. En las pólizas Time Loss se toma por base que el beneficio bruto va devengándose en cuotas iguales determinadas por día laboral
en el curso del ejercicio económico. En 1821 se concibió la siguiente definición de este amparo de seguro: el seguro de una indemnización pagadera semanalmente a comerciantes y otros que, en virtud de un daño por incendio, pierden sus ingresos profesionales regulares durante un periodo de tiempo determinado subsiguientes a dicho daño material. En 1834, Charles Bright, el propietario del restaurante Shipping en Dover, Inglaterra, trató de recurrir a su póliza expedida por la compañía de seguros Sun para cubrir sus intereses en la explotación del referido restaurante, con el objeto de obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido por su establecimiento a causa del hecho de que durante la reconstrucción, tras el siniestro por incendio, no podía continuar explotando el Shipping. En 1847, Robert Menzies, propietario de un molino de cereales en Escocia, solicita el pago de una indemnización de la North British Insurance Company, y no solo por la pérdida del beneficio grupo y de alquileres a causa del incendio en los edificios amparados, sino también por los sueldos que está obligado a seguir abonando a sus empleados sin poder ganarlos a causa de la interrupción de la operación del molino. En 1899, Ludovic McLellan Mann, Londres, puede tener la gala al haber sido el primero en formular la póliza a base del volumen de negocio. Tras un siglo de gestiones infructuosas, el seguro de pérdida de beneficios alcanzó finalmente una base que podía considerarse como correcta y aceptable tanto desde la óptica comercial como técnica. En 1911 se aprobaron en Alemania a título oficial las primeras condiciones generales del seguro de pérdida de beneficios causadas por incendio, impacto de rayo y o explosión. Solo en los años 30 comenzó a registrarse una separación entre el asegurador del riesgo de incendio y el de pérdida de beneficios para un único objeto asegurado. En 1955 se logró realizar cabalmente las amplias gestiones tendientes a una independización del seguro de pérdida de beneficios, implantándose las condiciones generales del seguro de pérdida de beneficios por incendio. Esa es la historia. Un momentito, por favor, que me están escribiendo por el WhatsApp. Parece que quieren una respuesta mía rápida. Un ratito, por favor, ¿ya? Gracias.
Bueno, disculpen, era otro grupo que estaba haciéndome una consulta. Bueno, continuemos. Vamos a empezar con la lectura de lo que es el seguro de lucro cesante. Toda inversión en un negocio o industria en su generalidad se encuentra asegurada contra el riesgo de incendio y según las circunstancias, complementada con los riesgos adicionales de explosión, huelgas y comisiones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, etc. Es decir, una protección de los daños materiales que pueda sufrir el capital constituido por los bienes concernientes a edificios, maquinarias, mobiliario y existencias, pero no así por efectos de un incendio. El perjuicio que irrogue la paralización del negocio, cuyas pérdidas consecuenciales están garantizadas mediante un seguro específico denominado lucro cesante, que asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Para lograr el máximo de beneficio bajo este seguro, toda empresa debe asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta el tiempo necesario que requiera para obtener la normalización del negocio, de manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuenta con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto su capital y reservas. El seguro empieza a operar en el momento que empiece el siniestro y no termina sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. También es conveniente aclarar que la póliza de lucro cesante ampara la interrupción en toda su amplitud cuando sea originada por un siniestro asegurado. Por ejemplo, si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados en un momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las máquinas ni los hilados en proceso. Se establece que la garantía prevista por la póliza comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y los desembolsos extraordinarios que se hubieran efectuar. La reducción del rendimiento del negocio para los efectos de la indemnización es la suma que se obtiene al aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios, se entiende, la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción del rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. En los casos previstos, se reducirá cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño. Chicos. Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurar el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia y en consecuencia la indemnización a pagar se deducirá proporcionalmente. ¿Qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante? Acá hay una lámina donde se está determinando, ¿no?, el punto de equilibrio. Hay un signo de porcentaje de ventas y el tema de producción. Y lo que indemniza este seguro vendría a ser el beneficio neto esperado, costos variables y costos fijos, ¿no? A más B, o sea, el beneficio neto esperado más los costos fijos, vendría a ser lo que es el beneficio bruto esperado. ¿Qué se indemniza bajo una póliza de seguro de lucro cesante? A ver, mediante la póliza de incendio y líneas aliadas, se limita a indemnizar el daño material ocasionado directamente a los bienes afectados por un siniestro. La póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia el siniestro y no termina su aplicación mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio. Un incendio relativamente pequeño desde el punto de vista del daño material
puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo tiempo. Así podemos citar, por ejemplo, lo siguiente. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda una fábrica o en gran parte de ella. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso. La destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición paralizaría toda la preparación del producto. Finalidad del seguro. El seguro básico de pérdida de utilidades tiene el propósito de reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros riesgos amparados. B. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aun cuando el negocio se reduzca. C. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. Los incisos A y B constituyen la utilidad bruta amparada por la póliza y el inciso C, el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del costo adicional en que incurra para evitar la pérdida que de otro modo sufriría la aseguradora bajo A y B. La materia asegurada. El elemento básico de lo que se asegura se conoce por utilidad bruta, que es la suma de, 1, la utilidad neta del negocio, antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta. 2, los gastos estables del negocio, que se entiende por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima, su transporte, no son gastos estables, pero los alquileres, seguros, honorarios, etcétera, sí lo son. 3, ejemplo relacionado en líneas generales con el arreglo de un siniestro. Dice, acá hay un ejemplo, ¿no? El importe anual de rendimiento del negocio representa 10 millones de dólares. El total anual de los gastos estables más la utilidad neta vienen a ser el 40%, que vendrían a ser 4 millones de dólares. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado 2 millones de dólares. Entonces, la indemnización pagadera será el 40% de los 2 millones de dólares, que representarían 800.000 dólares. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a 40% de 8 millones, que vendrían a ser 3.200.000. En consecuencia, a pesar del siniestro, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones de dólares para garantizar el pago de los gastos estables y la percepción de la utilidad neta. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la causa o la Perdón, una consultita. ¿Por qué dice al final la contribución de los gastos sobre el rendimiento de negocio serán de 8 millones? ¿Porque está descontando los 2 millones ya? A ver. Porque se supone que el importe anual del rendimiento son 10 millones. No, por eso te digo, 10 millones menos los 2.000 son 8 millones, ¿no es cierto? Que son por causa del siniestro. La contribución a los gastos estables y la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará al 40% de 8.000, o sea, de 8 millones, perdón. De los 8 millones, el 40% vendrían a ser 3.200.000. 3.200.000. Así es. ¿Ya? Sin merma en importe de 4. Okay. ¿Ya? Ahora, materia asegurada. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquiler temporal de un local u otro gasto extraordinario. Suponiendo que dicho costo representa 750.000 y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1.500.000, el cálculo deberá establecerse de la siguiente forma. La indemnización pagadera será de 40% de 1.500.000, que serían 600.000 dólares. Y la contribución a los gastos estables y a la utilidad neta se elevará a 40% de 8.500, ¿no? Que vendría a ser 3.400. Sumados ambos, conservando el asegurado la misma suma de 4 millones de dólares, ya que la compañía le reembolsará los 750.000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. Para un conocimiento suficiente del seguro de lucro cesante en relación a su introducción en el mercado,
estimamos por conveniente indicar las siguientes notas explicativas de ayuda frente a la mayoría de preguntas de los clientes. ¿Qué es el seguro de lucro cesante? Es una cobertura complementaria a la de incendios, en el sentido de que, mientras el seguro de incendio ampara los daños materiales a edificios, maquinarias, mercaderías, existencias, etc., el seguro de lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio responde de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparación, la reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado en todo o en parte. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, alquileres, sueldos, etcétera, siguen siendo desembolsados. Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja de realizar y la proporción de aumento que existen entre los gastos sin disminuir y la producción disminuida resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante, cuya pérdida la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre? El elemento básico que se asegura se conoce como utilidad bruta, que es la suma de A, la utilidad del negocio, más los gastos estables del negocio. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción que pueda expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde de dicho porcentaje de la merma en la producción, el asegurado queda resarcido de su pérdida. Ejemplo, la producción anual de una industria antes del incendio es de 5 millones de dólares. Los gastos de producción, materia prima más transporte, representan un 70% que vendrían a ser 3.500.000. Y los gastos estables están dentro del 20% de esos 5 millones que serían 1 millón de dólares. Y la utilidad neta sería, después del incendio, un 10% que serían 500.000. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en 2.500.000. Los gastos de producción, todavía el 70% de la producción reducido, serían 1.750.000. Gastos estables siguen igual en la cifra, en 1 millón, y evidentemente pues hay una pérdida neta de 250.000, compensada con la utilidad de 500.000 antes del incendio. La indemnización, por lo tanto, ha de ser de 750.000, o sea, la misma proporción, que es el 30%, de la merma de producción que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. ¿Qué son desembolsos extraordinarios? Generalmente, después de un incendio, el industrial o comerciante suele gastar unas cantidades de dinero para evitar la paralización o cuando menos para reducir la paralización al mínimo posible. Puede alquilar locales provisionalmente, hacer trabajar horas extraordinarias a sus operarios, pedir ayuda a sus competidores para cumplir pedidos pendientes a favor de sus clientes, etc. Y es natural que tales gastos sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, de 750.000 sin incurrir en dichos gastos, pero gracias a haber incurrido en ellos, se redujera a 200.000, entonces la póliza responde de los gastos hasta la diferencia, o sea, 550.000. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, todos los daños materiales ya han sido sufridos, solamente queda la tarea de calcularlos, pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses. Por lo tanto, en el seguro entra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la definición incluida en la póliza, es el periodo con todo desde la ocurrencia del daño que terminará no más de tantos meses después, durante el cual los resultados del negocio se hayan afectados por causa del mismo. El asegurado mismo es el responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más capacitado para juzgar los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo resultaría el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto puede dejar al asegurado insuficientemente amparado. Como quiera que los beneficios de la póliza cesan justamente al final del periodo de indemnización que en ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. ¿Cuándo la suma asegurada es suficiente? Se debe determinar
una cifra representativa de la utilidad bruta, utilidad neta más gastos estables, durante el último ejercicio anual del negocio, ajustada como puede resultar necesario para reflejar la tendencia del negocio en alta o en baja. Pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo, si la póliza de lucro cesante tiene la vigencia del 15 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018 y el incendio, cubierto bajo la póliza vigente de incendio, ocurre el 14 de enero del 2018 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucro cesante tendría que responder hasta el 14 de enero de 2019 y la utilidad bruta esperada del año 2018 también puede ser más alta que la del año 2017. De este ejemplo, también se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza, con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza de incendio, la póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro, aún en el caso de que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada es inferior al importe real de la utilidad bruta que sirve para el cálculo de la pérdida, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia. La compañía, de acuerdo con la regla proporcional, responde únicamente por la proporción asegurada. Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacerse responsable para el pago de su propio peculio de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Supongamos, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman $1 millón, la suma asegurada, por lo tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de 600.000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a 400.000 como máximo, como quiera que el desembolso de los 200.000 restantes ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global por estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse y aún más, ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, la póliza incluye el rubro de gastos varios que no debe exceder del 5% de los gastos estables detallados. Y si la pérdida de beneficios se deben a incendios ocurridos en locales ajenos al asegurado, normalmente la póliza no cubre más que las consecuencias de un incendio ocurrido en los locales de la empresa asegurada. Pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos o ajenos de la empresa misma. Esta extensión de riesgos puede ser igualmente cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Para estos casos, la inclusión correspondería a locales cuyo incendio se puede imposibilitar entorpecer el acceso a los locales del asegurado. B. Locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. C. Locales de suministradores desde los cuales se obtengan partes, componentes, bienes o materiales o donde estos se fabriquen o se manipulen donde se hagan trabajos por cuenta del negocio. D. Locales por donde se esté llevando a cabo un contrato. E. Centrales generadoras de electricidad, gas y agua que suministren al asegurado sus necesidades correspondientes. Por favor, creo que hay, me parece que Karina, estás con tu micrófono abierto y todo tu ambiental está mezclando, porfa. Ya. Disculpe. Gracias. Profesor, pero usted tiene también ahí un punto que puede silenciar a todos. A veces uno no sabe, ¿no? Pero igual, les pido porfa que tengan esa consideración. Gracias. Continúo. Factores a tener en cuenta para obtener la suma asegurada. La utilidad bruta. Para obtenerla, se suma la utilidad neta, los gastos fijos, o sea, los que continúan a pesar de que la fábrica o el negocio está en periodo de paralización. El juego de inventarios.
para que la utilidad bruta anual sea más exacta, debemos tener en cuenta que el juego de inventarios, es decir, debemos restar a esta utilidad bruta las existencias de mercancías en bodegas el primer día del año de ejercicio y sumar el valor de las existencias el último día del año. Porcentaje de crecimiento. Como el negocio o la industria se supone trae un crecimiento de un año a otro y las cifras que sirven de base para el seguro corresponden al año anterior, debe incrementarse la utilidad bruta en un porcentaje que esté de acuerdo con dicho crecimiento en particular. Formato referencial para el cálculo de la suma asegurada. Aquí hay un formato de seguro de lucro cesante, es una hoja de trabajo, ¿no?, que se debe utilizar, ¿no? Una lista de gastos permanentes, honorarios de directores, intereses sobre el pasivo, propaganda y publicidad, arrendamientos, arbitrios municipales, servicios de agua, energía, calefacción, luz, teléfono, primas de seguro, excluyendo las primas de seguro de transporte sobre materias primas y productos, útiles de escritorio y papelería, portes, ¿no?, acarreos y fletes bajo contrato fijo, gastos de operación de vehículos, toda una serie de gastos que se tienen que tomar en cuenta y totalizar los gastos fijos, ¿no? A esto se le suma más la utilidad neta anual antes de deducirse los impuestos por sobreutilidades, llegaremos a una utilidad bruta anual. Entonces acá sería más el porcentaje mayor para posible aumento anticipado del movimiento del negocio, sería lo que podría indicarse como utilidad bruta anual anticipada. Coberturas. En nuestro mercado se utilizan 5 modalidades de coberturas, cuyas alternativas se han denominado cédulas, que son las siguientes. 1. Cédula A, sistema inglés. Modalidad que tiene cobertura hace que el negocio o la industria haya alcanzado su nivel normal de ingresos, limitado a la suma asegurada o al periodo de indemnización pactado. Se asegura la utilidad bruta, utilidad neta más gastos estables, proyectadas durante un determinado tiempo después del siniestro, periodo de indemnización. Se trata de una cobertura más completa en relación con las otras cédulas, principalmente para empresas o industrias competitivas que a consecuencia del siniestro pueden perder mercado, principalmente por prever el eventual periodo adicional para normalizar la producción y las ventas. El grado de sensibilidad de un negocio por asegurar expresa su grado de peligrosidad y dependiendo de dicho grado se aplicarán recargos o descuentos. 2. Cédulas B y C, sistema americano. Modalidad que cubre la pérdida de utilidad bruta del negocio e industria durante el periodo de interrupción, el cual comienza con la fecha del daño y termina cuando se haya reconstruido, reparado o reemplazado los bienes afectados, aunque no se haya restablecido las ventas. Se asegura un porcentaje predeterminado de las ganancias brutas que corresponden a la diferencia entre el valor de ventas y el valor de costos. La cédula B se utiliza para riesgos industriales únicamente y la cédula C se utiliza para riesgos comerciales únicamente. Se entiende que toda empresa tiene que calcular el costo de las materias primas que entran en la producción, de sus compras para reventa y los servicios para ofrecer a su clientela. A dicho costo agregará los gastos de producción, conversión y distribución para preparar su servicio. Conocidas estas bases, calculará el movimiento que espera tener en un año, meses buenos con meses malos, y agregará los gastos de administración permanente y mercadeo más un margen para las ganancias correspondientes al capital invertido y reservas para el futuro desarrollo de la empresa, con todos los impuestos pagados. El total dividido por las unidades por producir o vender da el precio de venta por unidad. Otra forma de llegar al mismo es la de agregar a los costos un porcentaje fijo por artículo para cubrir los gastos de indemnización, distribución y mercadeo, previendo ventas suficientes para cubrir el real gasto permanente en el curso del año. Este porcentaje de recarga es a la vez un porcentaje de las ventas del valor de la producción o de los servicios proporcionados. Las utilidades en cualquier nivel de producción, ventas o servicios pueden indicarse como la diferencia entre las entradas totales y costo total o como la diferencia entre la entrada prometida por la producción o venta y el costo promedio por la producción, multiplicando en ambos casos por el número de unidades. La indemnización que se establece bajo estas modalidades termina con la reposición física de la fábrica o negocio en operación y su elección es apropiada para actividades manufactureras y comerciales, principalmente para todas aquellas que tengan muy poca o ninguna competencia.
Cabe agregar que esta modalidad de cobertura no ampara la pérdida de ganancia derivada de la destrucción de productos elaborados. Cobertura 3, cédula D. Indemniza un porcentaje adicional a los daños físicos. Solo es aplicable a negocios pequeños. Este porcentaje ha sido limitado a 33, un tercio para riesgos industriales y el 25% para riesgos comerciales. Cuarto, cédula E. Se preestablece una indemnización diaria y se pagará de acuerdo a los días de interrupción del negocio. Solo cubre gastos estables. La indemnización diaria no deberá ser mayor al total de gastos estables entre 360 días y con un límite de indemnización diaria de $1,000. Perdón. Exclusiones. Estamos ya casi con menos de un minuto, caray. Se pasa tan rápido esto. Las exclusiones las seguiremos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Porque es importante. Termínenla también, por favor, de leer. Y un consejo, en los ejercicios que me vayan presentando, traten de colocar las tareas que vayan realizando, coloquen, por favor, una escritura convencional, ¿ya? No una escritura coloquial como la que se acostumbra a hacer en un WhatsApp. A veces he visto que me están colocando la palabra que, Q-U-E, me ponen con una K, ¿ya? Ustedes tienen que tomar en cuenta que están presentando tareas que van a ser evaluadas. Yo tengo que ver inclusive hasta la ortografía, ¿no? En eso también me tengo que fijar. Por favor,